Shabbat shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte del estudio de diezmos y primicias. Ya en la primera parte estuvimos estudiando todo lo que tiene que ver con las primicias, las condiciones que existen legalmente para recoger o qué son las primicias, ¿no? Lo vimos en la primera parte del estudio. Y ahora vamos a enfocarnos en los diezmos, ¿no? Para recordarles, estamos estudiando la Parashá Ki Tavo, y que corresponde a los capítulos 26 de Deuteronomio hasta el 29. Pero del 27 en adelante habla del Monte Ebal, luego de las bendiciones y maldiciones de la ley. Pero en la descripción de este video encuentran ya un vínculo donde hemos hecho un estudio con relación a esto que se ha llamado literalmente las bendiciones y maldiciones de la obediencia. En esta primera parte vamos a retomar desde la lectura del primer verso del capítulo 26, aunque ya lo leímos esta mañana, tenemos que hacer la lectura ya, dado que tanto primicias como diezmos aparecen consignados en un mismo pasaje. Entonces vamos a leerlo. 26.1 dice, discúlpenme un segundito, vamos a orar y arrancamos. Padre bueno, te doy gracias por permitirme enseñar tus palabras, por este honor y este privilegio que me das de colocar tus palabras al alcance de todos nosotros y de hacerme útil para este propósito. Te agradezco, Padre, porque con amor y con gran misericordia nos insistes en conocerte, Señor, y en descubrir lo que has dicho para el bien nuestro, para nuestra vida, Señor. Permítenos entender, tener la sabiduría para hacer todo lo consignado en este libro. En el nombre de Yeshua te doy todo honor y gloria. Amén. Bueno, y un abrazo para los que se conectan y para los que están allí presentes. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos en el chat de este video. Y arranquemos. 26.1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Elohim. Entonces hablarás y irás delante del Señor tu Elohim. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh, y lo dejarás delante de Yahweh tu Elohim, y adorarás delante de Yahweh tu Elohim. Te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Hasta ahí estudiamos en la primera parte. En el versículo 12, donde continúa, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hasta ahí. Bueno, recapitulando lo que decía la primera parte de las primicias, hablamos de
si debemos presentar en este momento primicias y diezmos y si fuese así, cuáles fueran las condiciones entonces para hacerlo, y si no, entonces el por qué no, ¿verdad? Y voy a recordarlo entonces. ¿Qué condiciones hay para que se presenten primicias y diezmos? Que es de lo que está hablando acá. Entonces, lo primero dice cuando hayas entrado en la tierra. La primera condición es el estar habitando la tierra de Israel. Ahí dice, la tomes por herencia, como herencia. La primera condición que nos exige cumplir este pasaje para poder entregar un diezmo y una primicia es tener una herencia en tierra de Israel. Primera condición para diezmos y primicias. Y no solamente tener una herencia, sino habitarla, vivir en ella, que ella produzca un fruto para mí, del cual yo me beneficie. Tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor te da y las pondrás en una canasta. Y se presentaba del fruto de la tierra, de los frutos, y se presentaba en una canasta y se llevaba aquí al lugar que el Señor escogiere para habitar su nombre, es decir, al tabernáculo o al templo. Allí se llevaba en una canasta las primicias, el brote de la cosecha. Te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, le dirás: declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Y entonces, ¿para qué se presentaban las primicias? De acuerdo a esto, como un testimonio. Las primicias son un testimonio ¿de qué? De que el Señor había cumplido su promesa. ¿Cuál? La entrega a la tierra prometida. Así que se demostraba con una muestra del fruto de la tierra que en efecto sí, se había recibido una porción del terreno y sí, tenía frutos, tenía bendición, tenía cosechas. Era un fruto bueno, era un lugar bueno. Y se declaraba, no solamente se entregaba, sino se hacía una declaración, un testimonio. Declaro hoy que el Señor, que yo he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres. Entonces, la primicia era no solamente un asunto de entregar algo, sino más bien un testimonio de lo que uno tiene. Se entregaba un testimonio, una prenda, una demostración de que yo he recibido bendiciones del Señor conforme a sus juramentos. Así que cada año que pasaba, yo en mi casa entregábamos una muestra diciendo: esto que tengo lo tengo porque el Señor lo juró así en el pasado a nuestros padres y nos lo entregó. Así que yo llevo mi primicia. Entonces la primicia no, su principal propósito no era sustentar a nadie, sino demostrar, era un testimonio. Así que no se da una medida de la primicia, no es necesaria la medida, sino una muestra de la primicia. Es decir, de la primicia que recogía, que es el primer brote de los frutos, se tomaba una muestra de eso y se llevaba en canastos. Se mecía y se hacía una declaración. Y dice en el 5, y dirás delante del Señor, un arameo a punto de perecer fue mi padre, descendió a Egipto, creció, llegó a ser una gran nación, los egipcios nos maltrataron, clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz, nos sacó de nuestra aflicción, nos sacó de Egipto con mano fuerte, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, y aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Entonces viene y hace una declaración diciendo: todo lo que tengo se lo debo a mi Dios, que se compadeció de nosotros, nos miró desde los cielos y por el juramento que hizo a nuestros padres, nos rescató de la mano de las cadenas de los egipcios. Y dice aquí: lo dejarás delante del Señor y adorarás delante del Señor. Entonces, ¿cómo adoraba el pueblo al Señor? Reconociéndole. ¿Reconociéndole qué? Pues que Él había cumplido. Es decir, no podían olvidarse, no podían darse el lujo de que después de unos 10, 15, 50, 100 años ya se les hubiese olvidado que ellos estaban en ese lugar, simplemente porque Dios había cumplido, no porque ellos hubiesen logrado algo o porque fuesen dueños de la tierra. Así que las primicias como concepto y como objetivo lo entendemos ahora y se justifica como un mandamiento que le concede al pueblo la oportunidad y el derecho de reclamar la tierra como una heredad bajo juramento que el Señor hizo. Por lo tanto, no solamente son dueños de ese terreno mientras permanezca ese juramento del Señor, sino que también deben darle a Él todo el crédito de ello. Eso es las primicias.
Entonces ya teniendo el concepto, excelente. Dice en el 11, te alegrarás de todo el bien que el Señor te ha dado a ti, como a tu casa, como al levita, al extranjero que está en medio de ti, cuando acabes de diezmar todo el diezmo. Y entonces, cuando has hecho esto y has recibido tu bien que el Señor te dio y estás en tu lugar, en tu morada, en tu heredad, y has cosechado, pues alégrate con eso, pero cuidado, que ahora viene otro precepto, otro mandamiento, y es el diezmo. Entonces, las primicias tienen como propósito el testimonio, y el diezmo, poder compartir de mi bendición con los que no tienen un equivalente de esa bendición. Es decir, aquellos que no cuentan con una heredad como yo y que por lo tanto no pueden presentar unas primicias como yo sí puedo, entonces yo debo compartir de mi bendición, de mi heredad, de mi, sí, de todo lo que el Señor me ha dado con ellos. En este caso, habla del levita, el extranjero que está en medio de mí. En ese caso, o más bien, ¿cómo se ve este precepto? Simple. Yo tenía, digamos, si yo fuese no sé, una, uno de la tribu de Manasés o de Benjamín o de Gad, de cualquiera, yo tenía entonces un derecho a un terreno heredado por mis ancestros, que equivale a X cantidad de hectáreas. Pero no solo yo, sino todos los que habitan bajo ese terreno, es decir, todos los que son de mi tribu, que podrían ser, ejemplo, Benjamín, la tribu de Benjamín. Si yo tuviese allí mi lugar, resulta que yo debía también permitir el acceso a levitas. Y ellos no solamente tendrían lugar en medio de las tribus, sino también podrían tener unas parcelitas, un lugar donde morar, pero no era su terreno, era el terreno de Benjamín. Ellos simplemente moraban en medio de sus hermanos. Así que Benjamín, hablando como de todo el pueblo o esa tribu, esa ciudad, también debía, es el tema del deber. Tiene el deber de sustentar al levita y al extranjero que también estuviese peregrinando, pasando por ese terreno. Así que el Señor hacía que cada tribu fuese un excelente anfitrión con los extranjeros, y con el levita debía ser un excelente hermano. ¿Cómo se hacía? Entre otras, por medio de los diezmos. Entonces dice, tú con tu primicia que has recibido y demuestras, o sea, no puedes decir que no tienes. Tu primicia habla de que sí tienes. Así que si no compartes es porque eres un tacaño, porque eres un miserable, porque eres un odioso con tu prójimo. Pero ahora que has traído tu primicia y muestras que tienes, entonces recuerda, te alegrarás con toda tu casa, con el levita y el extranjero que está en medio tuyo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Listo, entonces ahora sí entramos al tema del diezmo como tal. Dice que este diezmo, ¿no?, se debía compartir. Vamos a ver dónde está este mandamiento. Eso está en Deuteronomio capítulo 14. En Deuteronomio capítulo 14 del 22 dice la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Importante, las primicias eran de los frutos. Es decir, principalmente de frutas. Porque quizás se deba al reporte de los espías. El reporte de ellos fue de frutal, ¿no? Un reporte frutal. Pero, sin embargo, también esto es considerado un fruto. Es decir, el trigo y la cebada. Son 7 frutos de Israel, ¿no? ¿Los conocemos? Los 7 frutos que se mencionan en un pasaje también de la Escritura, que puede ser a lo que se haga referencia principalmente, y es el trigo, la cebada, los higos, los olivos, la vid, las granadas y los dátiles, la miel. Uh-huh. Sí. ¿No son más? Hasta ahí, ¿cierto? Guanábanas, no, eso no. El zapote, tampoco, eso es de Colombia. Aquí sí.
Que la naranja obligona, no, eso es de aquí. No, mentiras. Sí, habían unos frutos principales que se dan de tierra de Israel y de eso es de lo que se presentaba principalmente las primicias y diezmos. Aunque Yeshua le dice a los fariseos, ¿no? Ustedes diezman hasta del comino. Pues excelente. O sea, no está prohibido dar de otros frutos, pero principalmente era de los frutos que se mencionan en Deuteronomio, que son 7. No, págale cuau. No, pero estamos hablando de las primicias. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces, aquí viene ahora anual, ¿no? Está hablando, bueno, las primicias son, ¿cada cuánto se da una primicia? Pues no, la primicia es cada vez que había una cosecha y habían primicias, ¿listo? Principalmente, quizás haciendo relación, pues a la festividad de primicias, ¿no? Bikurim, donde también se mecía y se presentaba. El diezmo, vamos a ver porque tiene diferentes tiempos. Diezmarás todo el producto del grano que rindiera el campo cada año. O sea, cada año yo haría un cálculo de lo que cosechaba durante el año y sacaba un cálculo de un 10% de eso. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Comerás delante del Señor. Lo curioso del diezmo es que yo lo comía. O sea, no es algo como que tú lo dejas en una iglesia y ni sabes qué pasó con ese dinero. No, tú participabas de ese diezmo. Lo comerás delante del Señor en el lugar que Él escogiere para allí poner su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. ¿Aquí de qué está hablando? De que, que en los diezmos se dan animalitos, también se presentaban. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿En el diezmo? Sí. En los diezmos se presentaban también, digámoslo así, diezmo de ganado. Sí. Sí, porque ahorita dice que si no podías llevar las vacas hasta allá, entonces las vendías, cogías el dinero y después las comprabas allá. Póngale cuidado. Es que lo que pasa es que aquí está hablando, es que en el lugar escogido, allí no se llevarían los diezmos, las primicias y los ganados. Está hablando desde el lugar en el que se llevaba, ¿sí? No está hablando del mandamiento, sino está hablando del precepto de que allí se presentaría eso. Por eso dice, volvamos a leer. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu ganado, de tu vino y tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, lo que usted presentaba como una, ¿cómo se llama? Como dice aquí, ¿no? Como una primicia y como un diezmo, se presentaban delante del Señor en el lugar escogido. Pero la primicia de un animal no es un diezmo. Por eso no está hablando del diezmo. La primicia es el primer animalito que tuviese una vaca, por ejemplo. Si tuviese 20 terneros en su vida, pues una sola no es el diezmo. Y si tuviese solo 2, tampoco una es el diezmo. Ese es simplemente el primogénito, ¿no? Que llaman que era consagrado al Señor. Todos los primogénitos eran consagrados, así que está hablando de eso. Así, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor hubiese escogido para poner su nombre, cuando el Señor te bendijere, entonces lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor escogiere. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Así que el diezmo y cualquiera otra de los mandamientos que tienen que ver con algo que se presentaba en el lugar santo y de lo cual tú comías, dice, pues puedes llevarlo en físico o puedes comprar y llevar el dinero y comprarlo allí en el lugar, ¿no? Pero cuando llegues allá no vas a presentar dinero. Y esto es algo muy interesante porque muchos intentan decir que actualmente pues ya no debes llevar una vaca o una gallina, un cordero o una cosecha de naranjas o de limones, sino que lo que tienes que llevar es dinero, porque ahora se usa dinero. Pues falso, porque para esta época también se usaba dinero. Entonces el comercio realmente es mucho más antiguo de lo que pensamos, o el comercio mediante moneda. Así que dice que llevarás esto en dinero y allí lo comprarás, ¿verdad? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano
Vendrás al lugar que el Señor tu Dios escoja y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, sidra o por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habita en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, una vez que yo me presentaba delante del lugar escogido y compraba mis alimentos, podía comer yo, o sea, el diezmo me lo comía yo, pero no solo. Tenía el deber también de compartirlo con aquel que no tenía heredad y por lo tanto no podía presentar ni un diezmo, ni una ofrenda, ni ninguna cosa. Así que yo compartía con aquel que no podía. Al fin, me perdí. El 28, vamos en Deuteronomio 14, 28. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda hora que tus manos hicieren. Entonces, el que es anual, ¿cómo se comía? Lo comías tú con el levita. ¿Listo? Se comía con él. Y el extranjero. Pero cada 3 años se separaba también un diezmo. ¿Y este diezmo quién lo comía? Solamente el levita y el extranjero. ¿Listo? Entonces, cada 3 años había uno exclusivo para levitas y extranjeros, pero cada año había otro, que el anual, mejor dicho, con el cual yo podía participar. Entonces, volvamos a Deuteronomio 26:11. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y vea esto tan interesante que de pronto no habíamos notado. La ofrenda, el diezmo del tercer año no se presentaba en el templo ni en el tabernáculo. Se le entregaba directamente al levita que vivía digamos, cerca de uno. Al levita, al huérfano, viuda, al extranjero. Es decir, había una instrucción de un subsidio, llamémoslo así, cada 3 años para todos los que vivían en cierta población cercana, fuesen sustentados por aquella población, si eran levitas, extranjeros, huérfanos y viudas, es decir, los necesitados. Hoy en día, ¿cómo se ve esto? Pues literalmente como un subsidio, así como cuando le llega el subsidio al abuelito, a la persona que está, no sé, quizás enferma, quizás, no sé, a los venezolanos que, por ejemplo, que han tenido que emigrar para nuestro país con mucha dificultad, creo que les han, no sé, me parece, me corrigen, pero creo que también han tenido algún tipo de beneficios de parte del gobierno. Se llaman políticas migratorias. Ahorita llega una población importante de Afganistán por la guerra que está ya pasando, por esas cosas pues, tan horribles que tienen que vivir en algunos lugares de la tierra, y vienen para acá, ¿no? Más allá de todo lo que esto representa a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, a todos los niveles, porque creo que, no sé, no conozco, pero en Colombia creería que es la primera vez que pasa esto. O sea, que de Afganistán, un país tan, digamos, tan lejano, venga una comunidad tan grande. Si no estoy mal, son como unas 4.000 personas las que les concedieron un asilo, no, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama eso? ¿Asilo político es? ¿Sí? Porque sus vidas están en riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Pregunta de preguntas. O sea, si llegan, ellos creen en Alá, tienen muchas creencias y muchas prácticas muy diferentes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el Señor nos ordena. Ustedes también fueron extranjeros. Al extranjero nunca le podemos atar mal. Es un mandamiento que aplica en cualquier lugar. Bien pudiéramos aquí, no, es que ya pasó, aquí sí ha pasado eso, y es que
Aquí cuando hubo tanta violencia en nuestro país, del cual quedamos con un nombre horrible a nivel internacional de un país violento, un país, pues, ¿qué hicieron muchos colombianos? Que para Venezuela, para Panamá, para otros lugares. ¿Y qué pasó? Pues que al principio, como todo, nos recibieron bien y luego nos pasó lo que a muchos les está pasando hoy en nuestro país. Viene el rechazo, ya la xenofobia. ¿Cómo se sintió? Preguntarle de pronto a un papá o un abuelo que le haya tocado vivir eso, el rechazo en otro país, a ver si se sintió chévere, seguramente va a decir que eso fue una mala experiencia. Entonces nosotros no podemos hacer eso mismo con los demás. O sea, más allá porque yo recuerdo que cuando dijeron eso de que vienen 4.000 refugiados, es el término, afganos, eso se llaman las emociones de Facebook, que aparecen las caritas esas, la mayoría era de la cara de molestia, de rabia. Y un país que, pues claro, ¿qué es lo que dice el colombiano? No, pues ya estamos llenos de, de venezolanos y ahora viene una cantidad de afganos, pero ellos qué culpa, ¿no? Ya quisiera uno realmente estar en esos zapatos y decir que, más bien, uno no quisiera estar en esos zapatos y es muy, muy, muy horrible. Llegar a uno a un país que primero no habla el idioma de uno. O sea, que uno llega y ya está vestido diferente. Que, no, hacer o sea, ahí es donde uno dice, pues, toca ver más bien qué puede hacer uno, ¿no? Toca es que Colombia ya ojalá ha aprendido de lo que pasó con Venezuela y no nos pase lo del desorden que hubo y es que no hubo control, todo se salió de las manos y por eso se incrementó la violencia, porque Colombia pues no estaba lista, quizás sea la palabra para algo así. Pero pues supongo que por eso mismo habrá mejorado su sistema de alguna manera, el sistema migratorio y todo esto. Entonces, no sé, no sé, pero el punto es que ojalá el país no los deje como abandonados. Después los veremos en los semáforos pidiendo comida y no, sería muy triste salir de un lugar de violencia, tener que perder todas sus cosas, salir metido en un avión sí, dejando todos sus carros, sus comodidades, su vida, a un país para terminar pidiendo en un semáforo. Eso es una vida muy tenaz. Y a muchos de nuestros amigos venezolanos les tocó así. Y poco a poco, pues lo bueno de uno es que por más de que las cosas se vean oscuras, uno siempre se puede superar y salir adelante y quedan como anécdotas y como enseñanzas y demás, pero no es la idea. La idea no es que nos pase, es ver la miseria de la gente para decir, pues ahí tienen, o juzgar como muchos señalan, en vez de tender la mano. Al final de cuentas, uno siempre puede aprender de los demás y también puede enseñar cosas. Así que, pues nada, si en algún momento nos ha de pasar algún afgano cerca, espero que no le demos la espalda. Y más allá de lo difícil que sea, porque están los temores, ¿no? Los temores de, uy, es que como humanos somos como tan complicados para todo. Porque obviamente pensamos afgano y acaban de estallar no sé qué y un ataque terrorista y uno piensa que los que están viniendo son terroristas. Qué triste es tener un estereotipo tan negativo y ser también ¿cómo se llama? Tener tanta falta, sí, de criterio. Nos falta criterio para juzgar bien las cosas, porque ellos son simplemente personas que sufren la violencia. Entonces, como pasa esto de las FARC y todo esto pasaba, ¿no? Y no sé, ahorita están por ahí armando otra vez. Y que la gente tenía que salir de sus campos y ahí viene el campesino, no lo reciba porque ese es un paramilitar o un guerrillero. Entonces uno queda estigmatizado por culpa de otros. Horrible. O lo que pasa con nuestros amigos venezolanos, que hay unos que hacen maldades y roban y esto, y entonces se juzga a todos los venezolanos. Entonces no hagamos lo mismo con los afganos. Tenemos que darle la oportunidad a la gente. Naturalmente vendrán hombres malos, gente perversa, pero pues, ¿qué se le hace? O sea, eso son cosas como que inevitables. Así como el otro día leía un reporte de un reportero y decía, pues si nos pusiéramos a contabilizar todos los crímenes de colombianos en el mundo, uf, nos tendrían odio. Porque los colombianos a nivel mundial han cometido muchas... No más pensar en las noticias que los de Haití, los mercenarios que fueron a matar al presidente de Haití eran colombianos, ni siquiera guerrilleros ni paramilitares, ex militares. Y uno dice, uy, tenaz,
que el nombre de Colombia esté arriba por ser un país pues de hombres violentos. Pues eso es lo que, todo ese tipo de cosas toca a uno pensarlas en la vida. Y uno no sabe cuándo le toca a uno el turno, de que llegue un momento difícil y no quisiéramos que nuestros hijos, nuestros nietos estén pasando por el menosprecio de otro país. Si sembramos bueno, quizás si nos llegara a pasar, seamos muy bien recibidos. Pero si no, también nos tocará algo parecido, ¿no? Creo. Así que, ¿qué sí podemos practicar? Ah, bueno, entonces, continuemos. ¿Qué, no, qué pasa con el diezmo? ¿Podemos practicar el diezmo? Bueno, volvamos a las condiciones. ¿Tierra de Israel? ¿Tenemos tierra de Israel? No. ¿Tenemos heredad en medio de la tierra de Israel? Tampoco. ¿Está el templo? ¿Está algún sacerdote en medio nuestro? ¿Está habitando en medio de nosotros el levita? Tampoco. ¿Tengo una heredad de este tipo, de la que se menciona? No. Bueno. Sin embargo, ¿qué sí tengo de todo esto? Gente necesitada a mi alrededor. ¿Qué más tengo? Propiedades, es decir, bendiciones, trabajo, recursos. Ok, el propósito del diezmo es presentarlo delante del Señor o yo comer y bendecir a otros delante del Señor. Es diferente y eso es lo que expresa acá. Las primicias sí eran delante del Señor como un acto de se presentan delante de Él y pues, exacto, como de gratitud, como un reconocimiento, pero el diezmo es de compartir. Muy, pero muy diferente de lo que pasa actualmente en todos los círculos que yo conozca, es que el diezmo se entrega no sé, como una forma tradicional, se emplea ahorita, creo, como un sostenimiento, digamos que de un local, de algunos salarios, de los instrumentos, de las sillas, mejor dicho, de un lugar. Pero siempre hay que reflexionar en lo siguiente. Primero, si no puedes presentar el diezmo porque no es bíblico que lo presentes fuera de estos parámetros, pues no es diezmo. En primera instancia no sería el diezmo, ok. Sin embargo, si se recolecta un dinero como tal y no cumples tampoco lo que sí puedes cumplir de esto, que es el compartir con los demás, por estar supliendo otras cosas como adecuaciones, arriendos, servicios, mejor dicho, otras cosas, pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que yo tengo como, digamos que mandato del Señor, compartir con el que lo necesita? Si no se le está dando al que lo necesita y se está usando con otros propósitos, ¿cómo se llama eso? Se quiera o no se quiera, sería un robo. ¿A quién? Pues al necesitado. Porque es como si las pensiones o no, ¿cómo se llama? Los subsidios que se le dan a cierta población, por ejemplo, esos subsidios que se envían por allá a comunidades indígenas o a comunidades de bajos recursos, etcétera, nunca llegan. ¿Qué piensa uno? Cuando no llegan y resulta que sacan las noticias, no, que se destinaron, no sé, 2 billones de pesos para no sé qué y que no resultaron con nada. ¿Qué dice uno? Ladrones. Uno dice ladrones. ¿Pero en qué se usó? No, un ejemplo, ¿no? Que por recortes, que por no sé qué, se utilizó en la pandemia o se utilizó en armamento militar, en otras cosas. Uno dice, pero no, pero y el hambre de esa gente, ¿qué? ¿Y la educación de esos niños, qué? O sea, como que uno dice, pues sí es importante esto, pero esto es más importante. Entonces, ¿en ese punto qué tenemos que reflexionar? Lo primero es que dejemos de pensar que debemos diezmar, porque no podemos hacer. Y no porque el mandamiento esté quebrado, porque no sé, no, es porque no están las condiciones para que podamos presentar diezmo. Sin embargo, sí hay algo que es imperante al nivel de un mandamiento que está por encima de nuestro querer, y es el cubrir las necesidades de otros. Al punto que Yeshua y sus apóstoles vendían todas sus pertenencias, o era una de las instrucciones de Yeshua sobre algunos, o así se manifiestan hechos, que vendían sus pertenencias para tener todo en común. Así que, si incluso se quisiera citar al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento incluso nos la pone más difícil, porque nos dice, si tú tienes 2 capas, ¿por qué tienes 2? ¿Por qué no coges una de esas y se la das al otro que no tiene? Es un poco más
agresivo en la manera de decirnos, no te baste con una ofrendita, que la limosna, que yo le dejé una moneda, que, o sea, no, despójate. Aprende a compartir, al punto que de pronto no tengas a un levita, pero si tienes a un abuelo, a una señora madre cabeza, ¿cómo es? Cabeza de hogar, a unos niños, no sé, siempre hay alguien con necesidad a nuestro lado. Tenemos que ser conscientes de que nuestros recursos que sí hemos recibido del Señor también, más bien, que también hemos recibido del Señor, podemos alegrarnos con otras personas y compartir. Que no nos cueste comprarle algo a otra persona, comprarle un almuerzo, comprarle unos zapatos, no sé, ser conscientes de que la necesidad está a la vuelta de la esquina y que eh, no necesitamos de un contexto especial para poder hacer esta misericordia o este amor con la gente. Así que si el propósito del diezmo es compartir de lo que yo he recibido del Señor, eso es algo que sí podemos cumplir de este mandamiento. Y es que cada vez que ayudemos, pensemos qué se hace con ese dinero. Porque bien vimos, el diezmo no se dejaba en un lugar incierto. O sea, como a ver qué hacen con ese dinero. No. Yo comía de él, o yo me cercioraba de que el levita, la viuda del extranjero, comieran de él. Así que, independientemente de cómo lo hagan las congregaciones, las iglesias, la verdad es que más allá, yo creo que inicialmente lo que hay es como ignorancia en estos temas, no son tan claros, o simplemente hay una forma en que se procede generalmente en las iglesias y así se aprende, así se hace. Pero con el tiempo llega otra cosa, y es la codicia. Y es ver cómo hay un gigantesco potencial detrás del dinero de mucha gente, ¿no? Y esto pues es algo que azota durísimamente las espaldas del cristianismo en general. Es una de las más grandes acusaciones que tiene la iglesia y es de ladrones. Es increíble que un lugar que se supone o un pueblo que se supone que está llamado a misericordia, a compartir, a ser generoso y a brindar amor y apoyo a los necesitados, sean más bien llamados ladrones. Entonces, quizás hemos participado, compartido estas cosas, ya sea por ignorancia, por lo que sea, pero esa es la verdad. No podemos llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Más bien tenemos que aprender a discernir las cosas, que el Señor nos dé sabiduría para eso, y entonces corregir. Entonces, ¿qué pasa con una iglesia que recoge diezmos? Pues tiene que replantear todo esto, tiene que revisar qué hace con esto. Una pregunta. Dime. O sea que por lo menos en las iglesias cristianas los diezmos que recogen, que los utilizan para la obra, para pagar servicios, para pagar más, no para ayudar a los demás, como dice la palabra, no es lo que para compartirlo con ellos. Entonces, está mal hecho. Pues le está robando al necesitado. O sea, si yo... ¿Por qué los apóstoles se reunían en casas? Por dos razones principales. Primero, por la persecución. Y segundo, pues porque comprar un lugar... Es que, bueno, también es que el formato ha cambiado mucho. En esa época no sé cómo funcionaba, pero pues quizás las casas eran más amplias o quizás uno donaba una dote y allí se reunían. Pero este formato actual de comprar destinado a un lugar lleno de lujos, eso no existe. Le llamamos actualmente o le llaman templos. Tampoco es bíblico. O sea, hay muchas cosas que no son bíblicas. El simple hecho de hacer una sinagoga no es bíblico. O sea, el Señor nunca ordenó hacer eso. Cuando hablo de bíblico, hablo de que no es una instrucción más bien. O sea, es bíblico en el sentido que sí se menciona, como Yeshua les decía, sus sinagogas. Y no es que el Señor desapruebe o apruebe esto, simplemente son cosas que como humanos podemos hacer con sabiduría. Yo puedo montar un lugar, claro que sí, eso no hay ninguna prohibición. Pero si yo utilizo mandamientos y los saco de su contexto y me los aplico a mi congregación, a mi lugar, a mi idea, ahí sí puedo estar quebrantando la ley. Sé que grupos judíos, por lo menos los mesiánicos, ellos recogen diezmos también, a pesar de que entienden esto. Pero entonces, en ese punto, ¿cómo se sustentaría Un lugar, el templo? listo. Entonces, primero no son templos. O sea, lo primero que tenemos que entender es que está prohibido hacer un templo. Está prohibido. No puedes replicar
o hacer un lugar para que el Señor more, porque Él no lo ha permitido. Él escoge el lugar. Un lugar para enseñanza. Otra cosa es un lugar pues, donde reunirse, ¿no? Donde congregarse, un lugar de consagrado, un lugar apartado, excelente. O sea, eso está claro que sí. Eso Eh, asistido, sí, por eso digo, o sea, digamos que es algo que le nace al hombre hacer, pero el Señor no lo encuentra como un impedimento. De hecho, Él asistía. Solamente que digo, nunca un apóstol, un profeta o un mandamiento te dice, y harás sinagogas en cada ciudad. No, eso no existe. ¿Me hago entender? como después de Babilonia. Eso es después de Babilonia, que pues pasaron tantas cosas que empiezan ellos a adoctrinar y como en su momento lo enseñamos, después de todo esto nace la religión judía. O sea, la religión judía no nace con Moisés, no, nace después del exilio de Babilonia, cuando ellos retornan y vienen a ser gobernados por los persas y luego por los griegos, y en ese momento cuando surgen las primeras corrientes eh, fariseicas y de los saduceos y todo esto, allí ellos empiezan a fortalecerse como pueblo, como identidad, lo que les obliga a crear una religión. Se habla de que en la época de Abraham había de las religiones más antiguas que había en esa Sí, pero el concepto, existía, y habían yeshivas. Él parece que también se dedicaba a enseñar y hay una parte histórica del pueblo de Israel que habla de cómo Abraham, ¿enseñaba? siendo buen hospedador a todo el que pasaba por sus tierras, Sí, le enseñaba. es que, Y si aprendía y recibía, dejaba gratis el alimento y todo lo que daba. sí, en el libro de Hacer aparece eso. Bueno, sí, Es que lo que pasa es que todos podemos enseñar y esa es una instrucción. Como padres, como jueces de Israel, como líderes, tenían el deber y el derecho también de hacerlo. Es decir, eso es tan antiguo como Adán, instruyele a tu mujer. O sea, ahí viene la enseñanza, ¿no? Yeshua estaba como en la escuela de Gilel y en la escuela de Shammai, y él era como muy De Gilel. de Ujú. Gilel. Entonces, ¿qué pasa? Que la enseñanza sí es innata de la humanidad y es la forma de transmitir el conocimiento. O sea, eso es, de hecho, el Señor lo hizo así, nos enseñó, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el concepto? Es que lo que debemos como aterrizar bien es el concepto de religión. Como también lo mencionamos en algún momento, la religión se desprendió de las comunidades o de las culturas con el tiempo. Principalmente la religión no era tenida en cuenta como religión, sino como la cultura de una nación. Es decir, cuando tú veías a estos pasando a los niños a quemar con sus dioses, no era su religión, esa era su forma de vida. O cuando los judíos traían los diezmos, no era su religión, era su forma de vida, era su cultura. Entonces, la religión estaba tan arraigada a la idiosincrasia, a la esencia de cada pueblo, que no se le podía llamar religión, era el pueblo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando se empieza a filosofar sobre las prácticas de la humanidad y se empieza a escribir y a, digamos que, estudiarlas, pues entonces se empieza a separar cosas como su forma de gobierno, su forma de religión, su forma de educación, etc. Y allí se crean grupos entonces, en los que podemos separar y decir, claro, hay una religión diferente a otra. Pero, naturalmente, no eran religiones, era la forma de culto de un pueblo. En ese orden de ideas, cada tribu, literalmente, o sea, que prácticamente te encontrás con esa tribu y esa tribu podría tener una religión, si es el término que se le da, una forma de culto muy diferente a la de su vecino de otros 10 kilómetros, aunque pudieran compartir el mismo Dios. Simplemente por estar separados, cada uno lo hacía de una forma un poco diferente. Pero como tal, llamar la religión de ellos no existía. Eran las prácticas de los pueblos. Así lo menciona por lo menos la escritura. Cuando llega el tema de, digamos que lo que llamamos religión judía, se logró separar de una forma muy importante fue porque ellos estaban todo el tiempo bombardeados por la forma y el estilo de vida de otros, en este caso de los griegos. Ellos necesitaban, como fuera, colocar sus límites y decir, espérese, aquí somos así, aquí, pues no sé ustedes, pero aquí es así, así, así. Ellos empezaron a dejar sus escritos y se empieza a construir el Talmud.
Es decir, sin saberlo, solamente estaban dejando sus escritos de sabiduría. Ellos pusieron en práctica la Torá a su manera, en la manera que lo entendían y en la manera en que se recibía de sus maestros. ¿Y qué aprendieron de la Torá particularmente y muy único o algo muy destacable de los judíos? Y es el transmitir el conocimiento de una forma organizada, de una forma juiciosa. Lo que los hizo tener muy presente lo que se llaman los escribas, la transmisión más allá de la escritura, de su forma. Es decir, aquí somos así. Y en ese momento que ellos dicen aquí somos así, se crea una religión. No, sin saberlo. Simplemente dice, pues yo no sé usted lo hace así, pero aquí no. Entonces, cuando lo hacen así, cuando se limitan, sin saberlo, están creando una religión. Y esa religión judía empieza a tener muchos brazos. Entonces, aquí en este grupo lo hacemos así, tú también eres judío, pero tú lo haces así. Entonces, pues yo soy aquí y tú allá. Corrientes judías. Es decir, ramificaciones de la religión. Que con el tiempo, entre más humanos hubo y entre más investigación hay, pues empieza a cobrar un sentido diferente y se expresa de una forma diferente y entonces ya podemos separarlo. Entonces yo digo, yo no tengo religión. O sea, podría decir, yo no tengo una religión. Yo soy así. Pero antes eso ni se pensaba. Pues, ¿tú qué religión tienes? Pues soy judío. Eso es lo único que importaba decir, ¿no? O sea, no se había una clasificación de ese estilo. Y bueno, cuando ellos empezaron a dejar como bien instalado quiénes eran como pueblo, pues empezaron a crear sus lugares de enseñanza, las yeshivas, las sinagogas, e instalarlas aquí y allá. ¿Para qué? Pues para que el pueblo fuese instruido. ¿Cómo se le llama eso? Pues sabiduría. Por eso digo, no está mal. El punto es, y el problema está, en que cuando nosotros hacemos algo nuevo, pues tenemos que darle todas tenemos que contemplar todas las cosas que pueden pasar allí. Y estos lugares, digamos, de enseñanza se empezaron a convertir en lugares sagrados. O sea, no fueron así originalmente. En lugares de reunión. Reunamos seguramente un levita, una persona de enseñanza, un sacerdote se presentaba y allí iban todo el pueblo. Pero con el tiempo, como todo en la vida, después de tantos siglos, empieza a cobrar diferentes sabores y sentidos. Ya para la época de Yeshua ellos tenían muy bien establecidas sus sinagogas. Ya tenían unas liturgias, ya tenían unos cantos, ya tenían unas verajot, ya tenían cosas. Pues normal. Eso es totalmente comprensible. Sigue siendo parte de una identidad, de una evolución de formas de pensar, de formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para esa época no se recogía diezmo ni nada de eso. ¿Ellos de qué vivían? Pues ellos mismos eran apadrinados, o no sé, cubiertos por lo que del templo se recogía. Ellos no tenían necesidad de eso. Los fariseos, los sacerdotes y levitas y los que enseñaban, ya el gobierno, llamémoslo así, o la constitución o las vigencias de estas leyes, les abarcaban. El resto que era ganancia, cualquier cosa que la gente les daba o algo, porque eran personas respetadas, eran personas amadas por la gente, pues normal. O sea, la gente les aportaba mucho. Los apóstoles hay un pasaje en el que menciona a una mujer que no recuerdo ahorita la niña, que apadrinaba a los apóstoles, Sí. los sustentaba Sí. económicamente. O sea, ella les respaldaba con sus Loaiza, ¿no? aportes. Bueno, Un nombre sí, pero sí. Eso pasaba, la gente pues lo respetaba, simplemente esa es la palabra, tenían su honor, digámoslo así. Entonces, además de que recibían del gobierno, pues también recibían de la gente ciertas ofrendas y cosas, y eso hacía que tuvieran siempre un buen estatus, pero eso no fue de siempre, ¿no? Hay que tenerlo presente, eso no fue de siempre, son momentos históricos. De hecho, cuando en Malaquía se habla, ¿dónde está está vacío el alfolí? Era porque pasaba todo lo contrario. Estaban los levitas abandonados, los sacerdotes allá tenían que abandonar el templo, los servicios del templo para ir a cosechar y buscar comida. Ya no había quien sirviera en el templo. El Señor dice, pues, ¿dónde está el servicio? No está. ¿Por qué? Porque ustedes se han olvidado de ellos. Entonces, o sea, es que no podemos encasillar una enseñanza en un pasaje, ¿no? Porque es que la historia judía es súper... Haber robado era específicamente a los que servían en el templo.
estaban Claro. haciéndolo mal. No estaban cumpliendo ni siquiera con los oficios religiosos, esa parte que les tocaba de las purificaciones, No se hacía nada. con los levitas, las mujeres dejaban de, digamos, de tener su intimidad con su esposo después de haber tenido la época de vida, porque ellas debían pasar por la purificación y no había levitas que estuviesen pendientes. No había orden de nada. No había nada, se habían olvidado de eso. Exacto. Sí, en la época de Malaquías, cuando lo estudiamos, que es de los... sí, pues es el último cronológicamente, creo que está al lado del mismo Esdras, de Zacarías y de Esdras también. Ellos son de la época así de los persas, justo antes de la llegada de los griegos. Y ellos, era una época en que había un desorden horrible en el templo. Bueno, mejor dicho, estudios de esos tenemos ahí por un montón. Pueden consultar Zacarías en nuestro canal, Malaquías, Esdras, porque es una historia, un contexto muy diferente y particular digamos, de toda la historia de nuestro pueblo. Esa época del retorno de Babilonia es muy clave, porque es prácticamente lo que es ahorita el pueblo judío, perdón, más que tener bases en Moisés o en los reyes de Israel, las tiene en el tiempo de lo que se llama la hija de Sión, ¿no? La hija de Sión, como les decía la otra vez, es los que retornaron. Eso se llama la hija de Sión. Son los hijos de Sión, los hijos de los que volvieron. Y ahí que se construyó, pues, un nuevo Israel, uno que ya venía con un poquito de aquí, un poquito de allá, y empezó a construirse. Y bueno, Aparte que nos parece que en Babilonia hubo gente que se dedicó a reunirse para tratar de que no se perdiera. claro, tuvieron que mantener Entonces, eso. ellos fundamentaron la sinagoga, fundamentaron yeshivas, fundamentaron Vieron la necesidad de hacerlo. muchas cosas que fueron básicamente para preservar ¿Sí entienden? ¿sí? Las costumbres y las ordenanzas del mismo Claro que sí. Señor. O sea, no fue con una mala intención, pero sí fueron con mucha influencia babilónica también. Total, sí. O sea, es que la historia es muy importante revisarla. Y sí, eso no surgió ahí porque sí, no, eso tiene una historia grandísima. Lo que sí pasa es que, como les decía, una vez que tú creas una nueva forma para un pueblo tan complejo como los judíos, eh, y no, y más bien, y quieres revisar el resto de mandatos, pues tienes que hacerlo de una buena manera. Lo que pasa es que hasta el tiempo de Yeshua, pues eran lugares de enseñanza. Pero ¿qué es al día de hoy una sinagoga? Esas le han pasado, póngale 2000 años más. Y bueno, en este momento ya allí se ponen libros sagrados, se ponen toda una serie de artilugios, de iconografías, que para esa época no existían, de ¿cómo se llama? El tema de diezmos en algunas sinagogas, no sé cómo lo harán, la verdad, no quiero señalar, solo estoy comentando de que esto pasa, porque me lo han comentado pues amigos o personas que practican esto, y lo único que pues ellos también dicen pues que nos sustentamos, nosotros somos, también algunos lo ven como nosotros somos, digámoslo así, somos levitas o sacerdotes en cierta manera, al servir en esto, pero bueno, independientemente de todo eso, al punto al que iba es que realmente tenemos que tener en cuenta lo que se llama la necesidad. Y el mejor ejemplo de todo esto lo encontramos con los apóstoles. Los apóstoles y la época posterior al Mesías, que vamos a estar estudiando próximamente, es muy clave para entender cómo se debe ver entonces al día de hoy diezmos, ofrendas y todo esto. Entonces, si no damos diezmos, ¿qué se hace? Bueno, si nos ponemos pesados, diríamos que tenemos que ser tan conscientes al punto que yo debería casi que desprenderme de mi vida con tal de que los que estén a mi alrededor o mis hermanos estén bien. Eso es bien difícil, ¿no? Yo no sé cuántos estén en se tomen esa iniciativa. Sin embargo, está el ejemplo de que lo hacían así en la época de Yeshua. Por lo menos Yeshua lo enseñó y sus apóstoles también lo hicieron así. La gente vendía sus heredades y la compartía. Yo creo que, perdón, esa parte, creo que él dice que la palabra menciona algo sobre ayudar a personas en la casa. ¿Sí? ¿Sobre qué?
Ah, sí, porque hay eso es muchas parte, cosas. eso es parte de lo que tiene que ser guiado por el Eterno Claro. para ayudar, porque Se puede perder sí, todo lo que tienes. todo porque hay alguien que está sencillamente manipulando por tu fe, y Sí, eso es lo que eso se pasa. dijo. Ajá. Pasa de iglesia en iglesia diciendo yo soy cristiano de una necesidad, y si no, aparte de poner bravos, pero dice, ni siquiera estás congregándote, no conocemos tu vida espiritual, y empezamos a ver ese tipo de, Sí, como de manipulación todo tiene que por la hacerse fe. con sabiduría Sí. en esta vida. O sea, digamos que, ¿cuál es el límite? El límite se lo pone uno. Sí. Veamos un límite bíblico. Ellos incluso vendían para que sus hermanos estuvieran bien. Claro, Pero en el día de hoy, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cuál era el contexto? Es que el contexto era que literalmente todos eran, en ese caso, en lo que se leen los pasajes, no eran griegos, eran judíos y estaban pasando una época tan difícil porque estaban siendo gobernados por romanos y ellos habían perdido sus, digamos, derechos naturales de la época pues de los reyes de Israel. Ellos estaban subyugados, lo que hacía que Israel estuviera lleno de pobreza. Literalmente sí se veía mucha hambre, mucha necesidad, muchas enfermedades y además estaban oprimidos, lo que te pone a pensar, bueno, o sea, ponte a pensar, si tú ves a tu vecino realmente pasando una hambruna tal, ¿de verdad no te vas a conmover? Pues esto se veía, esto era el pan diario. Lo que ellos al entender el amor de Yeshua y todo eso dicen, pues yo qué hago con dos fincas, vendamos una y aquí miramos qué hacemos con toda esta gente. Es un asunto también del contexto social que se estaba viviendo, de lo imperante que era la necesidad, la urgencia, que dicen, pues es momento de hacerlo ya. Por eso Yeshua le dice al rico, y no era por molestarlo, era por decirle la verdad, pues no te has dado cuenta del pueblo cómo está pasando y tú estás muy bien. ¿Piensas entrar al reino de los cielos así? ¿No vas a hacer algo por los demás? Entonces, su invitación no era de tirar la plata, que es que está tan mal entendido eso, era de ser conscientes de que otra vez estamos, por ejemplo, el tema de los afganos. ¿Usted cree que a esa persona le sirve de algo tener un carro de oro, si es que allá alguien lo tiene, o tener toda su riqueza? No, tiene que perderla ya y salir corriendo en un avión antes de que lo maten. ¿De qué le sirvió todo eso? Pues de nada. Entonces, así digamos que de efímero es el poder, el dinero y las cosas. Entonces, cuando tienes esa conciencia y lo estás viviendo así como tan cerca, el Señor te dice, pues hasta dónde estás dispuesto a ayudar a tu prójimo y alegrarse juntos, entonces, alegrarse juntos en medio de las pruebas. Ahorita no, digamos que por lo menos aquí en Colombia, en lo cercano mío, en mi congregación, en mis amigos, en mi círculo, digamos, pues no estamos en una situación así. No conozco que ninguno esté en un caso de que esté viviendo en la calle, que esté pasando una miseria tal que uno diga, tenemos que, como sea, sacarlo de eso. Lo que seguramente nos pase peor a todos es o haber perdido el trabajo, es decir, pasar tiempo sin encontrar, o no poder pagar unos recibos, o se nos atrasen los arriendos, y ahí miramos cómo nos ayudamos entre todos. Es decir, no necesito vender no sé, mi moto para ver cómo hago con otros. Es decir, tenemos que tener siempre una balanza de lo que se llama lógica, prudencia, sabiduría y saber administrar eso, porque si yo pierdo todos mis recursos en alguien que luego me dice hasta luego, se va, pues yo digo, hice la del bobo. Y eso no es tenido como sabio ni como una persona misericordiosa, sino quizás como un torpe. Toca como todo, pues sí, el Señor evaluará el amor con que lo hice, claro, y él sabrá las cosas, pero yo no puedo ser tonto. Lo que con tanto sudor uno se ha esforzado por construir, no lo puede tirar a la primera persona que se encontró, que seguramente te puede decir, nunca más me aparecí. Y pues esas cosas pasan, me han pasado, así con algunas personas. No necesariamente digamos, aportando mucho, pero sí uno ve eso en mucha gente. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Pues más allá de que te reconozcan o te agradezcan, es realmente que tú puedas lograr algo. Si eso realmente te deja detrás un sabor de que lograste algo con alguien, pues valió la pena quizás. Pero si no, de verdad que tampoco ese es el llamamiento en este propósito. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacen aquí, y bueno, ¿y cómo se sustenta una obra? Bueno, y es que entonces recurrimos otra vez a los pasajes de los apóstoles.
habían obras destinadas, ofrendas destinadas. Por ejemplo, la que recoge Pablo, que él va y manda a sus discípulos y le dice, bueno, vayan y recogen la obra, recogen la ofrenda. Él va sí, creo que es con Timoteo, y dice, para recoger la ofrenda para los santos, se le llamaba. Y él dice, si nosotros les ofrendamos o les damos del conocimiento de Dios, será mucha cosa que ustedes nos ayuden con su dinero. ¿Por qué? Porque Pablo no se tomaba esto para él. Lo recogían y lo llevaban hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para la necesidad de la gente. Así que, ¿cuál era la obra de ellos? La gente. El punto es que ahorita dicen, y el costo de la obra, pero ¿cuál es la obra? ¿Los gastos o la gente? Porque los gastos que uno tiene en una obra, si son altos, realmente no son muy altos. Son costos de viajes y costos de estadía y de comida. Eso es lo único que, digamos, que los pasajes permiten. Cuando Yeshua les dice, vayan y no lleven doble zapatos, doble alforja, porque ustedes serán sustentados, el trabajador es digno de su salario. ¿Qué iban ellos a recibir? ¿Un pago por esto? ¿No? Recibirían su comida, su estadía, sus cosas que la gente les ayudaría con eso. Pero cuando Pablo hacía su obra y él recogía el dinero, ¿qué hacía con ese dinero? ¿Él se pagaba un salario a sí mismo? No. Él lo llevaba, priorizaba ¿qué? Pues la necesidad. Porque es que el asunto de la obra no es yo tener un pago por mi salario. El asunto de la obra es que todos estemos, en la comunidad estemos bien. No que yo esté mejor que el otro. Pero es que en ese punto, si una persona se dedica, por ejemplo, un pastor, se dedica a pastorear y no trabaja en nada más que leyendo la palabra, estudiándola, ¿cómo mantiene a su familia así? Listo. Lo primero es que un pastor no se debe sustentar por estar estudiando. Primero, un pastor se debe sustentar por estar llevando. ¿Qué pasa? Que este es un formato de la mayoría de iglesias, o así se justifican algunos líderes. Lleva la enseñanza de domingo y necesita un salario por eso, porque todo el día estuvo encerrado estudiando. Pero para eso está la vida, para estudiar. O sea, el estudio y el conocimiento de Dios es algo que se revela y que se da con mucho tiempo. Pero yo no puedo hacer que todo el mundo me costee mis horas de estudio. No pasa así en la escritura. Ellos literalmente se metían en barcos y toda su travesía no era estudiando, era visitando a la gente y haciendo una obra diaria de enseñanza, de sanidades, de visitar, de pastorear. Lo que se costeaban, digamos, en cierta forma, era esa obra que va de cara con la gente. O sea, las horas reales, sociales, eso es lo que ellos, pues mi familia está acá, pero no puedo estar con ustedes porque tengo que irme a un largo viaje. ¿Qué voy a hacer con ese viaje? Visitaré tal comunidad, aquí, allá, tan, y regresaré. Listo, ahí hay un dinero que te va a suplir esos gastos y que te va a sustentar a tu casa mientras haces eso. Pero es una labor que está estricta, lo que llamamos misionero. O sea, está allí de cabeza en un trabajo, en este caso de salvación, ¿no? O sea, que yo no Para puedo una decir comunidad. que porque estoy estudiando o porque tengo un cargo de predicador, me tienen que sostener porque yo no puedo trabajar. Pues yo no lo entiendo así. Claro, claro que sí. O sea, conozco varias situaciones de esas. Primero, la diferencia de los tiempos. Los apóstoles eran personas que nacieron en una cultura judía y Conocen mucho. y lo saben. Nosotros en este ambiente O estaba aprendiendo. estamos aprendiendo. Entonces hay una diferencia que hay que enseñar lo que nunca se vio, lo que nunca se aprendió. Muy diferente. Ellos nacían en eso, crecían, entraban a sus escuelas, iban a las sinagogas, eso era su común, o sea, Su vida. no era nuevo. Por eso ni siquiera en los escritos de los apóstoles hay referencia del Tanakh, porque la gente la conocía, se sabía que eso estaba escrito en lo que habían estudiado. Ahora a nosotros nos toca Aprenderlo. estudiar y aprender. El que va a enseñar en este tiempo tiene que prepararse mucho porque Claro. desconocía todo, tanto que aun creyendo que eran pastores, que enseñaban la verdad, se desfasó. Con las raíces se desfasó, y toca ir a buscar dónde nos perdimos, qué pasó allí Volver a empezar. volver a aprender. Segundo, en la parte de sinagogas, que conozco algo por referencia a las personas cercanas que me cuentan,
la sinagoga de Bogotá. Ellos tienen un tipo de junta administrativa y dan el diezmo. Bueno, sabes que allá son muy ricos, ¿no? La sinagoga que hay en Bogotá. Sí. No sé. Bueno, es el más importante rabino que casi aparece en posiciones en la bendición de Israel cuando hay la celebración del aniversario de la fundación, de la constitución de Israel como nación. Y a ellos le constituyen un salario, o sea, le ponen un salario porque él está dedicado allí precisamente a la enseñanza, o sea, sacan de lo que nosotros seguramente las ofrendas y dicen, ese es el salario y tiene que responder precisamente por las enseñanzas, por las disciplinas, bueno, por todo eso. Básicamente es la diferencia de las cosas. Ellos también son judíos y conocen la palabra desde siempre. Hay una diferencia con el que sale del cristianismo, como nosotros, aprender eso. Esto es de estudio y estudio porque cada vez tú te sorprendes de la diferencia que hay entre lo que vivimos 20, 25, 30 años enseñando como pastores a pasar a esto. Es completamente diferente y hay que dedicar estudio. No estoy defendiendo nada, solo estoy diciendo las condiciones claro que se viven que son muy diferentes. O sea, no es igual una persona que está trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un trabajo secular y que tenga que sacar extra para poder rendir, para enseñar. El rendimiento no es igual. Claro. Sé que por ejemplo ustedes son unos bendecidos. Tiempo dedicado. Independencia en su trabajo, eso es parte de lo que viene del Eterno. Tiene que entender para que ustedes puedan tener ese respiro y poder dedicarse, porque hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que ver. Sí, lo que pasa es que como esto es algo, digamos, nuevo, o sea, cuando viene Yeshua y pasa esto, pasa una única vez, que es ahí. Eso no, son como cosas que tienen un contexto muy único, muy particular, y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y aquí cómo se aplica la Torá? Porque ahí es donde uno empieza a practicar entonces los principios de la Torá y encontrar la mejor manera de aplicarlos. En esa mejor manera quiere decir que se deben sopesar las cosas. Por lo tanto, si Pablo utilizaba, no sé, digamos que, por poniéndolo en pesos y por poner un ejemplo que nos resulte fácil a todos, que recogió, fue hasta estaba en Bogotá y se fue hasta Coveñas, no sé, a una casa allí, una familia de allí, ¿no? Y le dijeron, venga que aquí le tenemos un dinero guardado para los pobres de Bogotá, un ejemplo. Pero su viaje le costó $1.000.000, ir y volver. Y allí le dieron en ofrendas 5 millones, no sé, un ejemplo. Él tendría que, con el concilio de Jerusalén, en los apóstoles, determinar ese dinero, cómo se repartía. Esto se va a utilizar para los panes que todos los días se reparten, esto para el próximo viaje, esto para pagar los votos. O sea, se hacía un balance de cosas, pero es lo importante de la premisa que da, que dice el texto de Timoteo y de Tito, no codicioso. El ministro, la persona que sirve, no puede ir detrás del dinero, porque si no, no está yendo tras la obra, sino tras el dinero. Es decir, una cosa es yo tener lo que necesito para poderme desenvolver. Exacto, pues es un trabajador más, listo. Pero no está sirviendo, o sea, no tiene lo que los católicos llaman la vocación. La vocación. Creo que el Eterno ha dado un duro golpe con esta pandemia, porque definitivamente cerrando todos esos lugares, a ver, a los ¿quiénes se sostienen? ¿Cómo se sostiene? O sea, ha venido a probarse muchas cosas. Pero el numerito flotante siempre ha servido, el de 10.000 aquí. Sí, porque si uno no asiste a una congregación, pues no está obligado a diezmar a la congregación. Eso al principio seguramente muchos siguieron diezmando, pero con el paso de los meses, eso yo creo que fue para abajo. En muchas iglesias habrán tenido que empezar a cerrar. Sí, se supone que se ofrenda ese diezmo para la manutención del lugar, pero si uno no se está... Si no hay lugar. No está yendo Sí, al lugar pues la gente lo hace más es por el tema de no robes al Señor, ¿no? Es como ese temor de yo no puedo dejar de diezmar. Claro. No, cuando uno conoce, es que, listo, entonces, volvamos al tema de qué se hace con el dinero. Entonces, todos tenemos que tener conciencia de que siempre hay necesidad.
Todos los días hay necesidad. Hay necesidad. Y dicen los textos, ¿de qué te sirve decirle a tu prójimo que tiene hambre? Ve que yo oraré por ti. O sea, en otras palabras, no seas un desgraciado. Ve y dale su comida para que entonces él glorifique al Señor y quedará agradecido y habrás hecho un gran trabajo. Entonces, decirle a la gente palabras bonitas, textos hermosos del Señor y dejarla así nomás está chévere, pero pues queda un sinsabor de eso era todo. Es decir, ¿dónde está la demostración de amor, de misericordia, de todo esto? ¿No? Esto no se trata de... O sea, el que tiene deje de estar esperando que le den. El que no tiene está en una prioridad, o debería estar en una prioridad, en todas las comunidades religiosas. Ahí sí. Las comunidades religiosas deberían tener mayor énfasis en el necesitado, porque el bienestar bíblico no solamente es espiritual, es también físico. Y por eso todo lo tenían en común. Todo. Eso habla del bienestar físico. Es decir, cuando estás bien, tú, cuando tu hermano también lo esté. Se aplica en el mundo. En el mundo también lo hace. Por favor, primero el desayuno, porque cómo va a aprender. Así es. Y esos son Es los algo objetivos lógico. comunitarios, lo que hace el gobierno, supuestamente. Ujú. Si no, el niño no va a poder estar No va a poder estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Es hacer las cosas bien. Otra cosa, papi, es que a relación de lo que habla las escrituras, toca mirar también los cambios de los tiempos. Es decir, en ese tiempo fue primero el tabernáculo, después el templo. El Señor constituyó ya un templo donde se llevaba la ofrenda y se hacían todas estas cosas. En el tiempo de Yeshua ya habían unas sinagogas, pero a cuestión de que la gente fue la que ya tenía un lugar, ¿sí? Y pues no tenían en ese tiempo tanta necesidad como en el día de hoy. Es decir, que la luz, que el agua, eso, porque en ese tiempo creo que no se pagaban los servicios en ese tiempo, o sea, tenían sus derechos sin pagar toda esa vaina. Pero sí tenían el derecho pues de la alimentación y eso. Pero como de lo que ya se ha hablado es de cómo ellos recibían la ofrenda para ellos. tiempo todavía está el tiempo. No, por eso. Lo que quiero decir es para Elianita, que ella pregunta que en este tiempo, ¿cómo es para los pastores? En este tiempo, ¿qué se ha constituido? O sea, que una persona dice, voy a hacer una iglesia, ¿pero qué? No, pero es que no tengo dónde. Entonces voy a conseguir la congregación o un lugar para que ellos mismos me ayuden. No. ¿Qué hizo los romanos? Los romanos construyeron sus iglesias. O sea, todas estas iglesias católicas, ellos no tienen, o sea, los curas no tienen la necesidad de decirle sí, porque ya tienen un lugar seguro que no van a pagar no van a pagar porque eso ya están recibiendo por otro lado, que es el mismo gobierno. O sea, Roma constituyó toda esa vaina, la formó bien. Pero en el cristianismo, o en este tiempo, los pastores dicen, no, metamos este garaje aquí, pero aquí me toca a ver quién me ayuda, y eso no es así. Eso era lo que me imagino que es, cómo es que se va a recibir un salario. Pero por eso es que también, o el pastor todo el tiempo presta el servicio de salir y no estar metido en la iglesia, sino que cómo le pueden ayudar a él de esas ofrendas. Y sí. Lo que pasa es que es difícil y no es un tiempo igual al que, por eso digo, esa época fue especial. Aquí estamos en una época tan diferente y las... Por eso. Ayúdeme. Hay otra cosa, en ese tiempo las sinagogas eran cercanas a los sitios donde estaban las personas, ni siquiera transporte se tenían. Sí, o sea, que había una es que es muy distancia muy la diferente. distancia de caminar en Sí. chaval, ¿no? Y todos entendían todo esto, eran hermanos, o sea, ha cambiado las cosas. Lo que nos tiene que hacer pensar esto es cómo entonces determinamos con sabiduría qué es lo mejor, por lo menos digámoslo así, en esta congregación y en cualquiera de los que nos escuchan. Es sopesar las cosas, las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La necesidad de la gente. Segundo, pues las necesidades de lo que llamamos la obra, es decir, ¿qué se necesita para que funcione? Entonces, ¿qué se necesita para que funcione? En esa época se necesitaba costear los viajes de Pablo y su sustento en cada visita, por ejemplo. En esta época de pandemia, ¿qué se necesita? Pagar un internet. Claro. Que los líderes tengan los Es decir, recursos para poder llevar la palabra. sí, hablo de los gastos de logística, digámoslo así. Eso es. Ha cambiado tanto que ahorita uniría, pues es que no hay comparación mínima, o sea, no hay nada de comparación, lo que hace difícil encajar esto aquí o allá.
Lo que sí debemos tener presente entonces que es la lógica de la organización o la sabiduría o los principios que ellos tuvieron en cuenta, para entonces nosotros hacerlo y replicar eso, que los principios. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí con esta pequeña congregación, aquí solamente enseñamos mi cuñado Camilo y yo. Todos los días llevamos una enseñanza a las 6 de la tarde y los Shabbats todo el día lo dedicamos. Y eso ha sido, nos hemos, digamos que logrado acostumbrar, porque tengo, justamente por lo que es esta época, la oportunidad de trabajar desde casa, lo que me da flexibilidad en mis tiempos y todo eso, y mi cuñado también. Es decir, pues yo digo que cada época, cada siglo con sus cosas, en lo que al contexto refiere. Esta es una época de teletrabajo y de clientes a la vuelta de un celular, lo que nos da tiempo para enseñar, pero aquí hay tiempos para estudiar, hay tiempos también para visitar, para llamar, y todo esto, digamos que lo que confiere a este pequeño grupo, es difícil pretender que la gente nos colabore en dinero para eso. ¿Por qué? Porque esta congregación es demasiado pequeña. Entonces lo que se recoge en ofrendas, en ayudas, ¿para qué se utiliza? Prioridades, la necesidad. A menos de que hubiese una gran cantidad de personas que nos colaborase en la obra, yo podría decir a mi trabajo, voy hasta acá porque tengo un trabajo más importante. Y aunque mi trabajo secular me representa mejores ingresos que el que pudiera tener con esto, este resulta más importante para mí. Pero como no es el caso, ¿a quién se le ocurre ponerle una carga a la gente de, bueno, mis gastos mensuales son estos porque tengo 2 hijos, una esposa, y si desean que los visite todas las semanas? Hay gente que se queja que porque pronto uno no llama, que porque pronto uno no visita, pero entienda un poquito que aquí me toca repartir mi tiempo entre mi trabajo, entre los estudios, entre el tiempo de oración, entre el día de Shabbat y en mi tiempo de descanso, porque también merezco descanso, en visitar a mis papás. O sea, son tantas cosas que uno dice, esto no es una queja, no estoy quejándome de nada ni nada, sino que es el contexto que la gente desconoce. Entonces, unos dirán, pero ¿por qué no reciben dinero? ¿No? Entonces, respuesta rápida, porque no estamos en el contexto para recibir dinero. No porque no debamos recibir, porque si el Señor nos dice, si usted está trabajando para esta obra, pues reciba algo de ahí. Listo, el Señor me da el permiso, me da el aval. Excelente, gracias Señor. Pero resulta que si, no sé, digamos que por poner datos reales, si este mes, entre ofrendas que da la gente, se recogieron por mucho 200,000 pesos, porque tristemente la gente no ofrenda. Entonces resulta que con esos 200,000 pesos, ¿de qué me sirve agarrar ahí qué? Eso no le servirá más bien a doña tal y a don tal que están pasando necesidad. Entonces eso es lo que nosotros aquí en esta congregación priorizamos, hasta que realmente no haya un valor significativo como para que se le dé a la gente y además entonces haya un dinero, digamos, disponible donde pudiéramos tomar de allí. No lo vamos a hacer. Ahí sí, como dice Pablo, pues no vamos a hacer ninguna carga para nadie. Yo tengo mis trabajos con mis carpitas y yo con mis páginas web, y ahí se puede, ahí le vamos haciendo. En la medida que el Señor nos permita esas cosas, pues lo haremos. Pero si no, tampoco vamos a dar un aventón del cual podríamos quedar en vergüenza. Y es, voy a dejar mi trabajo por dedicarme a esto, sí, pero eso no va a garantizar que crezca las ofrendas. Lo que me va a invitar a mí a estar molestando a la gente, venga, va a ofrendar, y de eso no se va a tratar. Por lo menos no creo que lo vayamos a hacer aquí así. Entonces, ¿qué avales tenemos en la palabra? ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Primero, que todos debemos tener conciencia. El oyente, por estar recibiendo palabra del Señor, por lo menos debería tener un acto de gratitud, no conmigo el predicador, con su hermano que tiene cerca, y brindarle de su sustento. Lo puede hacer allí usted solito o por medio de nosotros como congregación.
Nosotros ponemos los teléfonos ahí en la pantalla siempre, o generalmente, de WhatsApp, de tal manera que si usted da una ofrenda, eso entra en un ahorro, en una bolsa, y de ahí se toma para medicamentos, para mercados, para varias cositas de la gente. Eso en primera medida. Y viene un espacio pequeño o un dinero que también se tiene que utilizar para asuntos como por ejemplo este micrófono, bueno, equipos y cosas que se van necesitando por el medio que se está utilizando, que son muy poco, o sea, no son recurrentes, pero son costosos. Porque comprar un micrófono puede costar fácilmente 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, según la calidad que uno quiera darle. Y si quiero, este cable se me dañó, pues ese cable cuesta tanto, esta camarita, todo vale, mejor dicho. Entonces, como las ofrendas son tan pequeñas, pues ahí uno extiende y por allá al año hace una compra, pero esa es la conciencia que debiéramos tener. Y es que si queremos que, o sea, si queremos que realmente esto tenga fuerza, que tenga alcance, pues todos debemos participar. Y en esta época hay muchas formas de participar. Muchas formas de participar. Quizás ahorita lo que menos la gente tenga, por lo menos en este radio de comunidad de Bogotá, quizás lo que menos tenga sea hambre, ¿no? Pero hay comunidades que sí la tienen y mucha. Hay lugares donde sí hay mucha necesidad. Pero nos desentendemos. Todos los días tenemos tantos afanes, ¿verdad? Que se nos olvida que la gente tiene necesidad. Y eso es pecado. Eso está mal. Así que este mensaje, más allá de entender que pues el tema del diezmo es lo que sí tenemos que hacer hoy, y es tener conciencia de la necesidad de la gente. Es una prioridad gigantesca. Siempre tenemos algo que dar, siempre. Y esto no es, insisto, pues en esto somos sumamente transparentes. Todo el dinero que entra aquí queda registrado, y así como entra, que hay el mensajito, tal persona envió tal dinero, y así en el mensaje también aparece, fue enviado a tal. De tal manera que todo queda con su soporte delante de los hombres y delante del Señor, de que se hace un buen uso. Porque si lo hiciéramos esto por codicia, pues hace rato habríamos aplicado otros métodos, o hubiéramos dejado esto, porque esto no da plata. En esta manera en que lo hacemos, no. Con mi cuñado no hemos recibido ni un solo peso, excepto en algún momento que hemos tenido necesidad y que nos han ofrendado. Es decir, esto es para ustedes por tal razón. Gracias. Pero del resto, no. Lo que hace que esto no sea un buen negocio. Entonces, como la ven, así debiera ser las congregaciones. No se debe hacer por negocio, se debe hacer. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque necesitamos transmitir este mensaje. Porque es algo que tenemos aquí en el corazón, que tenemos que hacer. Sea que haya una persona oyendo este mensaje. Es más, en lo mínimo que una persona puede ayudar es en esta época, es chistoso, pero es dándole un like a ese video, es compartiéndolo, es suscribiéndose y haciendo que otros se enteren. Esa es quizás la forma más fácil de ayudar de todas las épocas. No tienes que darme un peso, tienes que darle un like. ¿Por qué? Porque cuando acumulamos esos likes y esas cosas, esas interacciones, el mismo YouTube nos podría dar dinero que se utiliza en la obra. Pero como no alcanzamos ni siquiera eso, subimos los videos y hay 4 personas viéndolas. Entonces pues va tan lento, pero también se juzga otras cosas de parte de acá, que uno dice, no estamos teniendo el panorama claro. Se nos olvida que esto es más complejo de lo que parece. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esta obra cobre fuerza? Pues comprometernos, meterle cariño, meterle ganas. ¿Cómo? Con ofrendas, con ideas, con yo quiero aportar, yo quiero hacer, queriendo, viendo los videos. Esa es la forma de ayudar en esta época, por lo menos en lo que refiere a la obra. Pero eso no le quita a ninguno su deber, es un mandamiento. Que ayudes al necesitado. Y ese necesitado puede ser incluso tu propia mamá, porque hay gente que ni le ayuda a sus papás. Puede ser la abuelita que conoces de allí, tu vecino, puedes mandarlo aquí por medio de la congregación, y así como tú nos dices, hey, mandé 100.000 pesos como ayudas, nosotros también te decimos muchas gracias, eso se va a utilizar para tal cosa. Porque la persona que ofrendaba o diezmaba compartía y sabía que se hacía con ese dinero. Si la gente lo quiere saber, se le dice, sí, claro, mira, lo utilizamos así, o no te preocupes, ese dinero va a entrar para
un uso que se vaya a hacer próximo con la necesidad de la gente. Es decir, por lo menos en esta congregación puede haber esa tranquilidad de que pues no lo estamos haciendo por ganancia deshonesta. Entonces era necesario decir todo eso y chévere las preguntas, pero si hay un trabajo en el Señor, yo espero que el Señor lo recompense, Él, porque es para Él, y no lo hago para que Él me recompense. Así Él no me recompense, es decir, como voy a hacerlo porque, como está ese porque de esperar algo a cambio, no, porque el Señor ya me ha dado un trabajo, o sea, no necesito nada a cambio de eso. Lo único que sí esperamos nosotros es que ustedes como oyentes, como televidentes, como hermanos, pues aprendan algo. Si aprendieron algo, valió la pena todo esto. Si corrigen algo de sus vidas, si se vuelven generosos, si se vuelven personas llenas de amor, de bondad, de justicia, si abandonan sus malos actos, si guardan el día Shabbat, si circunciden su prepucio y su corazón, si hacen esas cosas, ya valió la pena todas las horas que le hemos dedicado a esto y todos los videos que hemos hecho. Así que quizás ese sea el pago que realmente nosotros quisiéramos recibir como maestros, ¿no? Creo que la mayor alegría de un maestro es ver que sus estudiantes aprenden algo. Entonces, mis hermanos, como dice Pablo, nosotros les aportamos de lo espiritual. Será mucho pedir que ustedes nos colaboren con lo material, y en eso me refiero a nuestros hermanos y a los costos de esta obra. Es más, ni siquiera la luz de la casa la sacamos de las ofertas. O sea, la luz que nos cuesta, por poner un ejemplo, de esta luz, o sea, la electricidad de esta luz, de estas cámaras, de tener todos estos equipos puestos, el internet que nos cuesta todo esto, eso ni siquiera lo cogemos de las ofrendas. Eso lo pongo cuando estoy en mi casa y mi cuñado cuando estamos en la casa de él. ¿Para qué? Para también nosotros aportar. O sea, mejor dicho, el que no está dispuesto a entregar por causa del reino, pues es muy odioso. Es muy odioso. Esto se tiene que hacer por causa de los demás. Y con estas pequeñas cositas logramos que esto se transmita a más gente. Si no le ponemos peros, como vamos a hacer esta hora, sí o no, que compadre, pongamos todos los días videos, sí, pero ¿y cómo pagamos el internet? Si nos pusiéramos así, pues no se haría nunca nada, porque tampoco las ofrendas de la gente nos colaboraría con eso. Así que la idea es no poner peros. Así que en este asunto, si podemos ser ejemplo en algo, pues ojalá que así sea. ¿De qué? De que uno siempre pueda colaborar de una u otra manera. Que esto es un asunto que nos compete a todos, que si queremos tener una mejor calidad en las transmisiones, una mejor calidad en tiempo, que los que enseñan, no sé, hagan visitas, que haya mayor tiempo para la gente, tener en cuenta que nosotros también comemos, también tenemos familias, también tenemos trabajos, también tenemos mil cosas, y que si no hay una congregación o un grupo grande de personas que apoyen eso, pues también es no sé, es ponernos, como dicen por ahí, la mano en el considere y ver, pues entonces, ¿cómo se hace aquí, no? Así que el punto, volviendo a lo que se hablaba aquí, el diezmo, y para cerrar, el diezmo es para regocijarnos con el necesitado. No es que tú le des ahí, mires a ver qué hace la gente con eso, no. Es que te apropies de esas cosas. Es tu dinero y tú lo estás utilizando para beneficiar a otro. La gente, eso es algo que yo les puedo también como aconsejar, y es cuando de una ofrenda no la dé y mire a ver qué hace la gente con eso, pregunte qué se hizo con eso, porque si usted se enteró que con eso benefició a la abuelita que estaba ya enferma, pues usted se siente feliz. Pero si usted deja en las manos de otros saber qué hacen con eso, y no, yo ya cumplí con dar, no se trata de cumplir con dar, se trata de cumplir con el regocijo de otra persona, de que tú te enteres qué pasa con lo que haces. Dejemos de dar dinero a ciegas, alguien se lo puede estar robando, así que deja de pensar mal de la gente y más bien entérate, metámosle cariño, compromiso, ¿no? Si quieres hacerlo por medio nuestro, excelente, si quieres hacerlo tú solito, pues también está bien, pero lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo, eso es lo que no podemos hacer. Uno mismo puede mirar qué hace con el diezmo o con la ofrenda, el caso es darla. El caso es hacerlo siempre. Pero entonces uno verá quién se lo da o con quién lo
Sí, lo que pasa es que aquí en modo de congregación lo que tenemos es una visión un poquito más amplia, porque conocemos muchas historias, muchas personas, y entonces sabemos eso, ¿no? O la gente nos dice, oye, mira, Eduardito, es que tal persona se enfermó, o tiene sus hijos, o le dio el COVID, o le pasó esto, tal. Entonces, como nosotros estamos sentados de eso, pues nos queda más fácil hacerlo, y decir, bueno, vamos a sacar de las ofrendas tanto, para ir a hacerle una visita, llevarle al mercado, cosas así. Pasa que cuando lo hace uno solo, resulta que, digamos que este mes uno tiene un dinero X para eso, voy a dar esta ofrenda. Y conoces de tal vecino, listo, se la das, o tal amigo, o tu hermano, tu familiar. Pero el otro mes de pronto ya no sabes a quién dárselo. Y uno empieza ya a dejar ese dinero ahí en el aire. Entonces, cuando no sepas qué hacer con tu dinero que tienes reservado para una ofrenda, no te lo robes. Es decir, no lo dejes de usar con el propósito que tenías originalmente. Busca a alguien entonces que sí lo use, que sea de confianza, que sepas que eso está alimentando una familia, que está beneficiando una obra, no sé. Y digo, pues lo pueden hacer por medio de nosotros lo hacemos de esa manera. Es decir, siempre hay detrás de eso una persona diciendo, bendito el Señor porque se acordó de mí en mi tiempo de crisis. De eso se trata. Entonces, no se trata solamente de decir muchas palabras, sino también de aportar con beneficios a la gente, porque así lo hizo nuestro maestro, así lo dice la Torá, así lo hicieron los apóstoles, por lo tanto es bíblico. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, espero que hayamos podido aprender algo, que corrijamos, pues más allá de juzgarnos y tirarnos un látigo por qué hicimos, qué no hicimos en el pasado, es que en este presente, cuando uno aprende las cosas, pues cámbialas, ya, eso es todo. Y no te quejes si lo hiciste o tu pastor hizo o no hizo, porque a veces lo único que sabemos es señalar el pasado y como eso es tonto. Lo único que tenemos que hacer es aprender, corregir. Si lo hacemos, somos benditos. ¿Qué estamos haciendo ahora, actualmente? ¿Y qué hacemos ahora? Eso es lo que vale, es la hora. El resto que es, pues, aprendizaje. Tiene que ser así. Entonces, esas... Muchos de los pastores que están no conocen realmente el trasfondo de lo que es el diezmo y lo Sí, que es la ofrenda. muchas veces es ignorancia, es una forma aprendida. De una manera que no es consciente. Exacto. Y piensan que lo que están haciendo Exacto, está bien. sí, no son muy conscientes y pues en eso, como dicen por ahí, pecan por ignorancia, pero pecan. Entonces, cuando uno sabe esto, pues toca buscar la manera y siempre ayudar a la gente a descubrir estas cosas. Pero también una persona cuando teme al Señor, cuando le ama, cuando escudriña su palabra, poco a poco se va enterando de esas cosas también y el Señor le va instruyendo. Y llega el momento que se verá confrontado a tomar una decisión y ahí es donde uno dice, pues ojalá le vaya bien. Esperemos que no le pese más el miedo. Muchas veces es miedo y ahora yo de qué voy a vivir y qué va a pasar con esta iglesia o esta hora. Pero el hacer lo correcto debe ir por encima de cualquier cosa. A veces lo único que sustenta una iglesia es una ofrenda, pero no debería sustentarla una ofrenda, debería sustentarla a Dios. Es decir, cuando pensamos que lo que sustenta una iglesia, un lugar, es un poder adquisitivo, pues eso es tan débil como un soplo. Cuando esa persona que daba ese diezmo ya no esté, que se cayó todo, pues sí. Entonces no, tiene que estar confiado en el Señor. En vano, exacto. No, nuestra confianza está en el Señor y ya. El que invita paga, sí. Si el Señor nos ordenó esto, pues no sé, con pocos, con muchos, pero se mantendrá. Si no, pues también bendito sea Él. Pero lo que no podemos es pretender que de esa manera, con miedos, con temores, haciendo las cosas mal por el miedo a que no se acaben, va a sostenerse, pues ahí ya es otra cosa. Y el Señor ahí sí se puede molestar, e incluso más con nosotros. Entonces, nada, coger conciencia de que hay cosas prioritarias, la necesidad de los demás, bueno, y por último, no una carga. Pablo también decía, bueno, usted mujer, si usted tiene hijos, váyase a su casita que ya lo alimentan. Es decir, esto está reservado para está priorizado, que hay mujeres viudas, hay huérfanos, hay extranjeros, hay gente que realmente está mal, y usted, pues viene, sí, usted es muy linda, pero usted tiene familia que la puede sustentar, vaya y presiónelos, o mire qué hace, pero no podemos quitarle al que realmente no puede sostenerse por darle a otro que tiene. Por eso yo les decía pilas, cuando le das a tu pastor que lo tiene todo y le dejas de dar al que no tiene, estás robando al que no tiene. Entonces es una forma de entenderlo, no se trata de juzgar,
al que se puede sustentar, ¿no? Hablo porque pues también habrán pastores que son muy comprometidos y que también viven de eso. Hablo es en ese estereotipo, ¿no? Del que lo tiene todo y tú sientes que se lo tienes que dar a él, pues no sé, no estás viendo la balanza y realmente es que sí hay gran necesidad en medio de todos nosotros todo el tiempo. Entonces, esa es la verdad sobre los diezmos y las primicias. Hay muchas más cosas que decir porque hay varios pasajes para sacar, pero es que no da el tiempo. ¿Ah? Lastimosamente, los diezmos y las primicias fueron creadas y la ofrenda con un fin que es de misericordia para el necesitado. Y lo más triste es que tomó todo lo contrario y ha sido un fin de beneficio propio. Sí. Entonces, pues que eso sea la mayor reflexión, ¿no? Que el diezmo, la primicia, la ofrenda, lo que nosotros podamos hacer por los demás sea con un fin de entender que lo que nosotros ganamos es tan solo una administración de lo que le tenemos que dar y que parte de lo que ganamos es para ayudar también a otros. Sí, así es. Es una reflexión que tiene que quedarnos. No hagamos lo que es santo y bueno en algo abominable, debiendo ser maestros del amor, de la verdad, de lo que es correcto, nos volvamos ante los ojos de la gente detestables, ladrones, codiciosos, bueno, todo eso en lo que se enmarca el estereotipo. Porque no podemos decir que toda la gente sea así, pero sí está ese estereotipo. Lamentablemente es muy triste ver tanto pastor, tanta persona de grandes iglesias con cargos, con lujos, con todo, y la gente de la congregación con hambre, sin darle a sus hijos. Sí, es complicado. O sea, eso no está nivelado, eso no... El problema es que la gente ni siquiera piensa eso, lo aprueba. Entonces, ignorancia, tenemos mucha ignorancia en medio de las... Ese es el fastidio que la gente le ha cogido a la religión, es por eso. Sí, o sea, por eso digo, de esto hay mucho tema. Y eso que casi no cogí citas, porque aquí en lo que simplemente podemos discernir de lo que conocemos se saca un gran extracto de la verdad. Porque sí podemos citar muchas cosas acerca del diezmo y del deber que tenemos con la gente, un compromiso. Entonces, diezmo no se debe dar, pero es un buen indicador de algo que podrías dar. O sea, piénsalo. No estás cumpliendo este diezmo, no. De una vez piénsalo. No estás robándole a Dios. No te puedes meter en esos textos que implican a esto. No. Pero sí debes cumplir con la necesidad de los demás. Eso está vigente, como todos los mandatos, pero ese sí lo puedes cumplir en cualquier contexto. Así que seamos conscientes y cuando no hay un límite de número, o sea, no hay una cifra, un 10%, quiere decir que puedes dar lo que sea. En ese punto vamos hasta el extremo de ellos vendían sus pertenencias para dar a los demás. Es decir, si no, listo, no quieres dar el diezmo, ok, eso te lo pone más difícil porque el Señor te dice, bueno, ¿qué tan generoso eres? ¿Qué tan generoso eres? Espero que tengamos todo eso presente el día de mañana, cuando tengamos la oportunidad de ayudar, que lo hagamos. Así que gracias a todos, que el Señor los bendiga. Recuerden que si quieren ofrendar, se llama así, una ofrenda, una ayuda, una colaboración, una ofrenda para los santos, no es para nada distinto a todo lo que mencionamos, que es priorizar la necesidad. Lo pueden hacer por medio nuestro, a los teléfonos que dejamos en la descripción de este canal, por medio de WhatsApp. Ahí nos contactan y dicen qué deseo quieren con ese dinero. Nos dicen, es que yo tengo tal dinero y quisiera aportarlo para la gente, no sé, para el hambre, no sé. Ustedes pueden, como les digo, comprometerse y decir qué quieren hacer, o si no saben y dicen, no, ustedes sabrán que, pues también es válido. El caso es que le metamos cariño a todo esto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, que tengan una linda noche. Esta fue lo único que quería decir de esta parashá, diezmos, primicias. Como les comenté hace un rato, el resto lo pueden encontrar en una parashá que titulamos bendiciones y maldiciones.
de la obediencia. Allí está el resto del contenido de este capítulo de Deuteronomio. Así que muchas gracias a todos, que tengan un lindo día de resto de Shabbat y que recuerden, ¿cómo? Recuerden las palabras de Yeshua cuando nos dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Que el Señor los bendiga a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey